Continuando con la parasha Vaikra, en el capítulo 1, repito, en el verso 9 del capítulo 1, el aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua y el sacerdote deberá quemar todo el animal sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Repito la explicación que aparece. El fuego debe ser encendido intencionalmente para ofrenda olá. Si el sacerdote tiene en mente que se trata de otra ofrenda, la misma queda descalificada. Y el que sacrifica al animal debe hacerlo con la conciencia plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el altar. Eso en cuanto a la referencia de las ofrendas llamadas olá, o sea, holocausto de vacuno. Ahora continúa la Torá y dice, explica las ofrendas, sacrificios olá de ganado menor. O sea, olá, ya explicamos, un significado sería holocausto, o sea, una ofrenda que se consume totalmente sobre el altar. Dice la Torá, y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Hashem. Hay una explicación que dice, pero previamente debe presionar con sus manos la cabeza del animal. La norma de sacrificar los animales al norte del altar tiene vigencia solo ante Hashem, o sea, en el santuario del desierto y en el Beit Hamikdash, pero no rige para los altares provisorios o alternativos. Podían utilizarse altares provisorios para ofrecer las ofrendas voluntarias solo cuando no estaba construido el Beit Hamikdash, o sea, el templo, primero o el segundo, exceptuando los 39 años que el santuario fue erigido en el desierto y exceptuando los 369 años que el santuario estuvo en Shiloh. En ambos casos, a pesar de que no estaba construido el Beit Hamikdash, también estaba prohibido el uso de altares provisorios. Hay una explicación cuando leímos anteriormente, deberá llevar voluntariamente el animal para el sacrificio al patio de la tienda del encuentro. Hay una explicación al respecto de Rashi, un comentarista de la Torá, el principal comentarista de la Torá, señala que si no quiere llevar el animal, se lo fuerza hasta que acepte. Pero, ¿dónde radica entonces el carácter voluntario de su acto? Una pregunta. Una explicación sería, por la propia naturaleza del alma, todos abrigamos en nuestro interior el deseo de cumplir su voluntad, o sea, la voluntad del bendito sea, porque en definitiva esa es nuestra esencia. Se trata de un don innato que en unos se encuentra más revelado que en otros. Así pues, la compulsión referida en el verso tiene por objeto avivar a ese deseo reprimido y concederle la posibilidad de realizarse. También en cuanto a algo que ya leímos, cuando dice la Torá
que salpiquen de la sangre todo alrededor del altar. El sacerdote, en hebreo la palabra para sacerdote es Cohen, estaba parado afuera del altar y se aplicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y otra vez en el vértice sudoeste, de modo que las 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión todo alrededor. En otros versos, esta misma expresión la tradujimos o se traduce contra las 4 paredes del altar, siendo el significado el mismo. También, cuando la Torá dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes deberán encender fuego sobre el altar, hay una explicación. En verdad, un fuego descendía milagrosamente de lo alto que consumía la ofrenda. Y no obstante, era un mandato para los sacerdotes encender fuego ellos mismos sobre el altar. De esto derivamos que uno no debe conformarse con las buenas cualidades con que fue dotado de lo alto, sino más bien debe encender su propio fuego y trabajar con dichas cualidades innatas hasta llevarlas a un nivel sublime de refinamiento, porque existe una diferencia abismal entre buenas cualidades recibidas por herencia que buenas cualidades producto del trabajo de uno con el propio ser. Continúa la Torá en ese capítulo 1 y en el verso 12 dice, deberá cortar el animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Ahora se explica en este capítulo 1 las ofrendas, sacrificios olá, holocausto como lo vimos, de aves. Dice la Torá, y si su ofrenda olá fuese de aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma. El sacerdote deberá llevarla al ave al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla al ave para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Y luego deberá quemar la cabeza en el altar. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos, que deberá arrojarlo cerca del altar hacia el este, el lugar de las cenizas. Deberá dividirlo por las alas, pero sin partirlo por completo en 2. Explican, o sea, deberá partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por delante. Explican, deberá dividirlo por las alas. Significa que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de ofrendas de animales, de ganado, se debía quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá, salvaguardando la dignidad de la gente menesterosa, ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darles más cuerpo y volumen, pues un ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes ofrendaban un animal y los menos un ave. Continúa la Torá, dice, el sacerdote deberá quemarlo sobre el altar,
sobre la leña que está sobre el fuego es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Luego siguen los capítulos 2, en donde vemos la ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina, y hay una explicación. Era la que ofrendaban los más necesitados que carecían de los medios para ofrendar un animal, y por eso Hashem ofreció diferentes formas de preparar esta ofrenda de harina para demostrar su especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente. También en el capítulo 2 encontramos la ofrenda de harina de los primeros granos. En el capítulo 3 encontramos las ofrendas shelamim, que son sacrificios de paz de vacunos. Hay una explicación acerca de las ofrendas shelamim, sacrificios de paz. Esta ofrenda la llevaba a cabo quien anhelaba manifestar su amor a Hashem y acercarse a él. Su denominación shelamim deriva de shalom, que significa paz, por la aptitud de la ofrenda de establecer la armonía y pacificación al satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Y de hecho, ello es así, pues ciertos miembros del animal se quemaban en el altar, ciertos miembros eran para los sacerdotes y otros miembros eran para el dueño mismo del animal sacrificado. También hay ofrendas shalamim, sacrificios de paz de ganado lanar. También explican en este capítulo 2 las ofrendas shalamim, sacrificios de paz de ganado caprino. Ya en el capítulo 4 encontramos las ofrendas hatat, que son esos sacrificios por falta cometida involuntariamente, ofrecida por el sacerdote principal, conocido en hebreo como Cohen Gadol. También en el capítulo 4 está la explicación de la ofrenda hatat por una falta del pueblo inducida por error del tribunal. También encontramos la ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel. También encontramos la ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo de Israel. También encontramos la ofrenda hatat de ganado menor. La palabra hatat en hebreo significa, un significado es pecado. En el capítulo 5, el capítulo final de esta parashá Vaikra, encontramos la ofrenda Olé de Yoret, que sería una ofrenda variable. Literalmente, un significado sería ofrenda ascendente o descendente. Se denomina variable así porque varía de acuerdo con las posibilidades económicas de quien haya cometido la falta. Un pudiente ofrendaba un animal más caro y viceversa. En el capítulo 5 también encontramos la ofrenda de animales o aves como Corbán Olé de Yoret, o sea, otro tipo de ofrenda variable.
Explican los comentaristas acerca del Corbán Olé Beyoret, ofrenda variable. Literalmente no es ofrenda variable, sino ascendente y descendente, repito, implicando que el alma anhela ascender y unirse a su Creador, pero inmediatamente comprende que debe permanecer en los mundos inferiores.